Y por eso hoy día queremos hablar acerca de que queremos ser una comunidad que está empoderada por el Espíritu. Y comienzo hoy directo justamente con el punto central de hoy. Que la Iglesia de Cristo, empoderada por el Espíritu Santo, es la esperanza del mundo. Es la esperanza del mundo. Y por eso anhelamos, deseamos y buscamos ser una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Y hay tres conceptos que de alguna manera se establecen para la iglesia cristiana a partir de Pentecostés. Y que lo vamos a estar volviendo a ver al cierre. Que es que somos el pueblo de Dios como iglesia, que su Espíritu habita en nosotros y que somos portadores de la palabra para las etnias del mundo. Y por eso la pregunta es cómo llegamos a ser esta iglesia que es la esperanza para un mundo quebrantado. ¿Qué es lo particular justamente que sucede en esta comunidad? Y recordemos algunos aspectos del plan redentor de Dios para situarnos en esta era de la iglesia. Vamos a, de alguna manera, recordar de que del inicio en el mundo, Dios creó al ser humano con el propósito de amarles, de tener una comunión con Él. Pero por el pecado del ser humano, del hombre y la mujer, esta relación se rompe y por lo tanto el Espíritu de Dios ya no se puede relacionar con el espíritu humano. Hay un quiebre por el pecado, porque la humanidad decide vivir su vida independiente del Creador. Y hay un rompimiento y por lo tanto ya no es posible tener este caminar íntimo con el Creador del universo. Dios ya tiene trazado un plan redentor. Y uno de los primeros acercamientos que Dios hace es justamente a través del envío de la ley hacia el pueblo de Israel. Porque Dios va a proveer un camino transitorio que es a través de la ley que es entregada a Moisés, es entregada a un pueblo que de alguna manera va a servir a este pueblo como modelo para toda la humanidad. Pero el problema profundo justamente es que tenía que haber una transformación del corazón del ser humano. Y la ley no podía hacer eso. La ley tenía un alcance limitado. No podía ser transformado el corazón por la obediencia a la ley. El propósito de la ley no era la transformación, sino evidenciar el pecado en el corazón humano. Y ustedes lo pueden ver eso en Romanos 5:20, donde dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Por lo tanto, Dios comienza a trazar por medio de este pueblo un modelo en el cual ellos tenían que obedecer, pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que justamente lo que pasó es que el pueblo falló en obedecer. ¿Por qué? Porque había un problema profundo en el corazón humano. Y por eso la única vía posible de transformación era que el corazón humano fuera cambiado desde su esencia. Porque en la esencia del ser humano, de las personas, surgía el pecado. Surgía este mal. Había algo, pudiéramos decirlo algo así como en nuestro ADN como personas, que estaba fallando. Y es algo de que el salmista David se da cuenta, y se da cuenta de la profundidad de su pecado cuando peca con Betsabé, y dice, tiene este clamor, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Y es por eso el clamor que empieza a surgir. Los seres humanos estábamos en un callejón sin salida y no podíamos cambiar nuestro propio corazón. Pero va a ser justamente por medio de los profetas que va a venir la promesa de la transformación completa que Dios proveería. Algo pasaría en la historia de la humanidad que iba a permitir que Dios se pudiera relacionar nuevamente de manera íntima con los seres humanos. Y no solo eso, sino que iba a poner el Espíritu de Él en medio de nosotros. Y no solamente en medio, sobre, sino que en nosotros. ¿Ya leyeron
los músicos este pasaje donde dice que les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. ¿Dónde dice? Dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y además, Él pondría su palabra justamente en los corazones de su pueblo. Porque estaba la ley, esta ley que decimos que era un proceso que en el fondo iba a amplificar el pecado de la humanidad, pero donde la ley era algo que era externo, que no vivía en los corazones, era simplemente un paso, eran leyes, normas por las cuales seguir. Pero hay en una promesa donde dice que en el nuevo pacto haré que el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y es justamente ahí donde Él promete este derramamiento del Espíritu que iba a venir sobre su pueblo. Y es lo que ya hemos leído en Joel 2, del 28 al 32, esta promesa, ¿no es cierto?, de que después de hacer todas estas cosas derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Así que si estás comenzando a soñar con cosas del Señor, es un indicativo de que estás madurando, estás acercándote a la ancianidad también. Y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y está esta promesa por medio de Joel, 800 años antes de la venida de Jesús, pero luego viene una pausa. Una pausa de silencio de 400 años, en los cuales Dios va a guardar silencio con su pueblo respecto a estas promesas. Porque el pueblo decidió caminar por las suyas, decidió ser rebelde y decidió finalmente seguir pecando. Pero hay una promesa de restauración que Dios dice que va a suceder. Una promesa en la cual el mismo Espíritu de Dios va a venir sobre nosotros. Y Jesús llega. Y Jesús viene con su ministerio. Y justamente gracias a que Jesús asume el pago del pecado que nos correspondía a nosotros, es que Dios puede volver a relacionarse con las personas que confían en Él. Gracias a su resurrección, el poder del pecado es cortado en la vida de sus discípulos. Y ustedes pueden ver eso que se enseña en Romanos, en Colosenses, donde es cambiado justamente nuestra naturaleza pecaminosa por la obra de Cristo. Y por fin y finalmente, los seres humanos podemos acceder a esta buena noticia de tener un nuevo corazón, un nuevo ser, donde Dios puede habitar en nosotros. Y es más, porque luego de la resurrección, Jesús promete que va a edificar una comunidad nueva, un pueblo para su gloria, un pueblo con una nueva relación con Él, donde vendrá a habitar con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo va a venir en medio de este pueblo, de esta iglesia, de esta comunidad de fe, que es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de esta comunidad centrada en el Evangelio. Jesús promete de que va a edificar la iglesia sobre la roca, que es la declaración de que Él es el Hijo de Dios. Pero además dice, esperen, que yo voy a venir y voy a capacitar esta comunidad de una manera profunda y como nunca antes se ha visto. Y esto es lo que le dice luego de haber resucitado. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y es justamente que la iglesia, la comunidad, está esperando esta promesa en el aposento alto,
con esto en mente que Jesús le había dicho, los discípulos están reunidos ahí a la espera, probablemente, ¿no es cierto?, también celebrando lo que era Pentecostés para los judíos o Shavuot, que ese es el nombre que tenía Pentecostés. ¿Y qué es esto? Y esto nos va a ayudar un poquito a dar contexto de lo que estamos hablando hoy. Miren qué interesante. Para entender lo que sucede en Pentecostés, tenemos que entender esta celebración de Shavuot, que literalmente significa semanas, que son 7 semanas que se esperaban porque era justamente 7 semanas después de la celebración de la Pascua, 50 días después. Era la primera instancia en una fiesta de acción de gracias por la cosecha, pero a partir del siglo IV antes de Cristo, en el exilio, ellos comienzan también a celebrar que había descendido la Torá. Porque los judíos empezaron a decir, a calcular de que la recepción de la ley había sido en Sinaí 50 días después de que ellos habían celebrado la primera Pascua. Por lo tanto, el Pentecostés, Shavuot, celebra las primicias, la celebración de haber recibido, de haber estado haciendo la cosecha, pero también celebra que había descendido la palabra de Dios en el pueblo de Israel, el recibimiento de la Torá. Eso es lo que los judíos hasta el día de hoy celebran justamente en esta fiesta de Pentecostés, del Shavuot, que la ley había sido dada a Moisés en un día de Pentecostés. Entonces miren qué interesante, porque el pueblo, los discípulos, están ahí esperando esta venida en esta fiesta donde habían recepcionado justamente la palabra del Señor. Y están celebrando las primicias de la cosecha. Y lo vemos en Pentecostés. Y justamente vemos en Pentecostés de que desciende, como ya lo hemos leído, desciende el Espíritu Santo, en medio se cumple la promesa. Y hicieron la lectura Alan y Pame respecto a este pasaje, donde comienzan a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Y dice de que habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando oyeron este fuerte ruido, llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y se nos va a relatar cómo estas personas empezaron a escuchar la buena noticia de Dios, las cosas maravillosas que Dios había hecho. Y es entonces que Pedro se pone de pie, inspirado por el Espíritu Santo, y va a ser este puente teológico entre lo que había sucedido en el Antiguo Testamento con lo que sucede acá en la fiesta de Pentecostés. Y da este paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y grita a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Estas personas no están borrachas. Y empieza a relatar justamente que el profeta Joel había predijo antes. Y empieza a relatar justamente esta venida del Espíritu Santo, que iba a cumplirse la promesa, maravillas en el cielo, y que todo el que pudiera pedir el Espíritu del Señor iba a venir sobre ellos. Y es así en este contexto que Pedro está enfatizando que la promesa del Espíritu Santo se cumple. Se cumple la venida de su palabra. Y es justamente que se cumple esta grandeza con el nuevo pacto que se nos relata en Jeremías 31:33. ¿Qué haré con el pueblo de Israel después de estos días? Dice el Señor: pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y saben lo maravilloso? Que el concepto que se usa acá para las instrucciones, ¿sabes cuál es? Es la Torá. Está diciendo justamente de que Dios ahora va a poner la Torá en nuestros corazones, la ley,
para que nosotros ahora le podamos obedecer desde lo interno. Esta promesa de Jeremías se cumple justamente en un día de Pentecostés, en el Shavuot, donde ¿qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que ellos están celebrando? Que desciende la palabra del Señor sobre el pueblo, y ahora en Pentecostés lo que va a suceder es que desciende la palabra del Señor en los corazones para habitar en nuestros propios corazones. ¿Se dan cuenta cómo Dios tenía todo planeado para justamente enfatizar de que Él vendría a habitar en medio nuestro? Y es justamente que el Espíritu Santo desciende en todos, sin distinción de edad, de clase social o de sexo. Va a ser un tiempo de maravillas y señales, el que estamos viviendo hoy en esta temporada, en esta nueva era de la iglesia, y va a ser un tiempo de oportunidad de salvación. Y por eso Pedro es el encargado de dar inicio a la proclamación de este tiempo de la oportunidad de salvación para nosotros hoy, a través de la primera predicación de la iglesia cristiana, porque es el primer fruto de la comunidad empoderada por el Espíritu Santo. Y el primer fruto va a ser justamente de que el pueblo de Dios recibe la capacitación divina para anunciar las buenas noticias a las naciones que estaban representadas en Jerusalén. Por medio de la palabra del Evangelio, ahora con la palabra anidada en los corazones. Y de esta manera se comienza a hablar y se comienza a proclamar la oportunidad de salvación que ya nos estaba hablando el profeta Joel. Y de alguna manera podemos ver de que el contenido de la primera predicación de Pedro se resume así. Hay proclamación del Evangelio, ustedes lo pueden ver ahí en Hechos 2, del 33 al 36. La proclamación del Evangelio produce convicción de pecado en los oyentes, porque dice de que ellos estaban ahí justamente, que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, y quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Luego hay un llamado al bautismo. Pedro les dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hay también un llamado a los nuevos creyentes que también pueden recibir el Espíritu Santo. Y como resultado hay nuevos creyentes que se suman a la iglesia. Entonces, en esta primera predicación de Pedro, podemos resumirlo en estos 5 conceptos: que hay proclamación, hay arrepentimiento, hay bautismos, hay llenura del Espíritu Santo y hay crecimiento de la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las implicaciones de todo esto para nosotros como comunidad empoderada por el Espíritu Santo de la iglesia Encuentro con Cristo Ñuñoa? ¿Cuáles son algunas de las implicaciones? Ya lo dije al principio, que somos parte del pueblo de Dios, que su Espíritu habita en nosotros y que somos portadores de la palabra para las etnias del mundo. De alguna manera podemos entender que somos parte del pueblo de Dios porque vamos a observar esta verdad, que tenemos identidad y autoridad. Es decir, somos herederos de sus promesas, herederos de la autoridad para anunciar la liberación por medio del Evangelio para este mundo. Y por lo mismo, la acción de esta verdad operando en nosotros es que tus acciones representen el rostro de Jesús en cada lugar donde nosotros estamos. Imagínate que es como que tuvieras un tatuaje de una cruz en tu rostro, que donde tú vayas representas a Cristo. Por lo tanto, de ser parte del pueblo de Dios tiene este desafío de que somos embajadores. Por otro lado, también que su Espíritu habite en nosotros nos lleva a esta verdad de que tenemos todo lo necesario
para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Y el llamado aquí es a que nos sumerjamos en una comunidad, en una comunión continua y profunda con el Espíritu Santo. Debemos invertir tiempo para profundizar nuestra relación con el Santo Espíritu. Debemos invertir, a lo mismo que tú inviertes tiempo en una relación de pareja, en una relación de amistad, debemos invertir tiempo en la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Y por último, también en esta convicción de que somos portadores de la palabra de Dios para las etnias del mundo. Y el concepto que se usa acá justamente es etnos, que es la misma palabra que Jesús habla de ir por todas las naciones. Y las etnias es mucho más allá que solamente lo que tiene que ver con distintos países. Tiene que ver también con culturas y con subculturas que habitan en nuestros países. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo viene en medio nuestro, nos capacita de manera sobrenatural para poder de alguna manera hablar los idiomas que necesitamos para llegar a culturas y subculturas dentro de nuestras naciones inclusive, que no han sido alcanzadas por el Evangelio. Está este contexto justamente de las razas de los distintos países, pero también el Espíritu Santo nos puede capacitar para poder hablar el Evangelio en las distintas culturas de nuestra propia sociedad. Por ejemplo, las culturas de los artistas, las culturas de los jóvenes universitarios, las subculturas de los más ricos de nuestro país y también de los sectores más empobrecidos. Hablar el idioma, poder transmitir, traducir la verdad del Evangelio a la subcultura de los políticos. Hablarle a las necesidades profundas de grupos LGTBI, transexuales, a los feministas y a los machistas, a los ancianos, a los niños, a los adolescentes. El Espíritu Santo nos puede proveer de este idioma para proclamar las verdades, la gloriosa verdad del Evangelio en cada uno de los lugares donde Él nos pone. Y ahí la gran pregunta es, ¿cuáles son aquellas naciones, subculturas, aquellas etnias en nuestro país, en nuestra nación, que no han sido alcanzadas con el Evangelio? Porque nos podemos quedar con una visión del Pentecostés que es solamente la manifestación sobrenatural, que es la venida del fuego sobre la cabeza de los discípulos. Y podemos seguir pensando que tenemos que de alguna manera buscar ese mismo tipo de experiencia, pero la verdad que lo que nos enseña la palabra del Señor es que el Espíritu Santo vino a inaugurar la era de la iglesia, vino a habitar en nosotros como creyentes, pero que estamos viviendo actualmente en la convicción de que el Espíritu Santo ya habita en nuestras vidas. A lo que se nos va a desafiar en la palabra es que nosotros busquemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, cuando dice, no se emborrachen con vino, lo cual hay desilusión, mas ahora sean llenos del Espíritu Santo continuamente. Pero como cristianos, si tú eres seguidor de Cristo, el Espíritu Santo ya habita en ti. Tal vez hay distintas maneras en las cuales cada uno de nosotros experimenta ese Espíritu Santo. Algunos de maneras concretas a través de la proclamación del Evangelio en sus lugares de trabajo. Otros tal vez tienen una sensibilidad distinta en algún tipo de dones, pero eso va a depender de cómo el Espíritu Santo decide manifestarse en cada uno de nosotros. Y creo que uno de los errores que hemos cometido en la iglesia cristiana es justamente de imponer un cierto tipo de manifestación e igualar eso a que es la única manera en la cual el Espíritu Santo se debe mover en todos por igual. Lo que se nos enseña en la palabra y lo que vemos es que Él se expresa de maneras diversas según el pueblo necesita de estos dones, porque justamente son dones dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por esa razón,
cuando nosotros vemos Pentecostés, lo debemos entender como un inicio de la era de la iglesia en la cual ya desciende de manera permanente y definitiva el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y la buena noticia, y quizás si tú estás inseguro de esto, es que si tú eres seguidor de Cristo, si el Señor es tu Salvador, el Espíritu Santo ya está en ti. Habita en ti. Está ahí. Puedes crecer en esta comunión a través de la intimidad con Él en el día a día. Puedes crecer en la intimidad con el Espíritu Santo a través del encuentro con la palabra, por medio de la palabra. Puedes profundizar y ser lleno. Pero el Espíritu Santo ya descendió sobre ti. Y es eso justamente lo que celebramos en Pentecostés. Que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y ahora la gran pregunta que tenemos es, ¿somos y entendemos de que somos la iglesia empoderada por el Espíritu Santo para la esperanza del mundo? ¿Sabes que tenemos este mensaje en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes? Ya los mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo están puestos en nuestro corazón. Y en 2 de Pedro se nos va a decir que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y a veces siento de que como cristianos vivimos a veces un evangelio más de la carencia, de qué es lo que nos falta por tener, que se mezcla a veces con una quizás postura un tanto espiritual, de sí, yo estoy buscando más de Dios, pero es como que nos sentimos que tenemos ciertas carencias en nuestra vida espiritual, cuando en realidad se nos dice de que la plenitud de Dios ya habita también en nuestras vidas. Su gracia fue derramada, su misericordia nos salvó. Por lo tanto, creo que un despertar espiritual en la iglesia cristiana va a tener que ver más con asumir y tomar las verdades que Cristo ya nos dijo, asumir y pararnos de alguna manera en la certeza de que el Espíritu Santo habita en nosotros y empezar de alguna manera a redescubrir lo que esa dimensión espiritual significa para nuestras vidas. ¿Cómo estás hoy viviendo en la profundidad y en el entendimiento de que el Espíritu Santo está en medio de la iglesia? ¿Cómo estás viviendo tu relación profunda con el Espíritu Santo? Hoy recordamos Pentecostés no solamente nosotros, sino que a través de toda la iglesia cristiana alrededor del mundo. Y recordamos esta verdad de que el Espíritu Santo inauguró la era de la iglesia y que nos capacitó para poder ser luz en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Hoy te quiero invitar a que podamos justamente pedirle al Espíritu Santo que pueda recordarnos esta verdad que fue enseñada por Cristo hacia nosotros. Que pueda refrescar la verdad y la convicción de que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir según su voluntad. Ahí donde estás te quiero invitar que puedas cerrar tus ojos. Quiero invitar a los músicos que puedan pasar aquí adelante. Y te quiero invitar a que tomes ahí unos segundos para pensar si estás viviendo en esta convicción y en la certeza de que el Espíritu Santo habita en ti. Y tal vez hoy tú nos estás acompañando aquí por primera vez o estás escuchando esto a través de la transmisión y te das cuenta de que tú no has tomado una decisión por seguir a Cristo. De que aún de alguna manera estás enredado y que tu corazón está estropeado por la decisión de vivir una vida independiente de Él. Hoy hay una invitación, que es la misma invitación que Pedro hizo en esta primera predicación de la iglesia cristiana. Estamos en un tiempo de oportunidad de salvación.
Y Cristo hoy te llama. Cristo hoy te llama a que te acerques. Cristo hoy te llama a que puedas recibir el mensaje de salvación para tu vida. Y si estás escuchando esta buena noticia, la invitación hoy es que le puedas decir que sí a Cristo. Que Cristo venga a habitar en tu corazón. Ahí donde estás, si quieres hacer esta oración, dile: Jesús, yo quiero que tú vengas a morar, a habitar en mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte que tú transformes mi corazón de piedra y que puedas poner tu verdad en mi vida, en mi corazón. Quiero creer de que tú eres el Señor Salvador que murió y que resucitó por mi salvación y por el perdón de mis pecados. Esa es tu oración. Simplemente hazla delante de Jesús. Dile: Jesús, quiero que vengas a mi vida. Y a los que ya llevamos un tiempo caminando con el Señor, yo te quiero invitar a que te puedas poner ahí de pie y que podamos, de una manera tal vez simbólica ahí, quizás si quieres cerrar tus ojos, y que puedas extender tus manos. Podemos extender nuestras manos y decirle: Espíritu Santo, tenemos la convicción de que tú has venido sobre la iglesia. Pero hoy te queremos pedir de que nos llenes. Espíritu Santo, ven en medio nuestro y llénanos.